La historia cultural del pueblo de Muxía va ligada al santuario de la Barca y las piedras de su entorno. Este templo de Muxía ha sido objeto de culto mágico religioso a lo largo de los siglos y también objeto de veneración para los miles de peregrinos que recorren el camino Xacobeo de Santiago hacia Muxía y Fisterra. La llegada al santuario se convierte en la esperada recompensa al esfuerzo hecho para alcanzar el fin del camino. El templo actual es de principios del siglo XVIII, por lo que se enmarca en la arquitectura barroca. Desde el santuario se pueden ver las piedras consideradas mágicas, a las que se les atribuyen las propiedades curativas y adivinatorias. El nombre de estas es Pedra d'Avalar, a Pedra dos Cadrís, a Pedra dos Namorados y la Pedra do Temón. Según cuenta la leyenda, son los restos de la embarcación en la que llegó la Virgen por mar para alentar al apóstol Santiago en su labor evangelizadora. El principal templo de Muxía fue reconstruido varias veces, siendo la última vez en 2015. El día de Navidad de 2013, el santuario sufrió un incendio que dejó el retablo y el techo totalmente calcinados. Solo quedaron en pie las paredes exteriores y elementos como bancos y confesionarios. Además, se pudieron recuperar los retablos laterales. Desde dicho incendio se ha registrado un aumento de visitas en el santuario de Abarca, y es que Muxía es lugar de destino de varias rutas jacobeas. Cabe destacar que la romería de la Virgen de Abarca está reconocida como de interés turístico nacional, recibiendo miles de visitantes en el mes de septiembre de cada año.